Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque podemos acercarnos a ti en confianza, Señor, sabiendo que tú nos liberaste, que tú nos mostraste a través de la ley nuestro pecado. Pudimos ver que habíamos roto tu ley, que estábamos cautivos, presos, y fue entonces que tu evangelio nos salvó, nos mostró hacia dónde teníamos que mirar, hacia Cristo. Y fue entonces que tú nos atrajiste con cuerdas de amor y nos diste vida eterna. Señor, ayúdanos a apreciar en una mayor medida el sacrificio tan grande que tú entregaste y la salvación tan grande que nos diste. Y que esto nos lleve a compartir el Evangelio, a vivir vidas santas, Señor, y a esperar tu venida. Te amamos, Señor, te bendecimos, pedimos tu gracia esta noche, pedimos que tu Espíritu Santo hable a los corazones y que seas tú, Señor, a través de la carta a los Gálatas enseñándonos, afirmándonos, Señor. Dame gracias, Señor, te lo pido. Ayúdame a aprovechar bien el tiempo. Y Señor, que esta noche sea para provecho, Señor, de tu iglesia, de tus hijos, Señor, que podamos crecer en tu conocimiento. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, abra sus Biblia en la carta a los Gálatas, capítulo 3. Carta a los Gálatas, capítulo 3. Bien, para los que anotan, esta enseñanza se llama el contraste entre una vida con Cristo y una vida sin Cristo. Esta es la segunda parte. El contraste entre una vida sin Cristo y una vida con Cristo, segunda parte. Bien. Vamos a retomar entonces el capítulo 3 del argumento de Pablo. Eh, Veremos de los versículos 25 al 29, ¿no? Pero lo que hace él en esta sección de los versículos 23 al 29, él pone un claro contraste entre lo que es una vida sin Cristo y una vida con Cristo, ¿sí? Es decir, el antes y el después, el antes de ser salvados y el después de ser salvados. Si tú y yo volteamos durante toda la línea de la historia, nosotros vemos una separación, el antes de Cristo y el después de Cristo, ¿ok? Um, lo mismo sucede en la vida de los hombres. Existe esa separación entre el antes de Cristo y el después de Cristo, ¿sí? Tristemente existen esas personas que siguen viviendo en esa etapa, en ese lugar, en esa prisión, aferrados a sus propios méritos, viviendo, tratando de tratando de obedecer la ley y teniendo la esperanza de ser justificados por medio ese, de esa obediencia, ¿no? Am, Recordemos nosotros que la ley, nada más estoy tratando de retomar lo que vimos hace 2 miércoles. La ley, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de las tablas escritas, ¿se acuerdan? Entregadas a Moisés por Dios. Y estamos también hablando de la ley escrita en los corazones, ¿sí? Ahí estamos hablando de ¿qué cosa? De la conciencia, ¿verdad? Esa conciencia que acusa a los hombres, que les acusa sus razonamientos, ¿sí? Entonces, todo hombre, todo, absolutamente todo, como Cristian en el libro, ¿sí? Vimos que nace encerrado en su pecado, ¿sí? Sin la más remota posibilidad de escapar en sus propios esfuerzos, ¿sí? Pablo en el versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, es decir, antes de que la revelación futura de la salvación en Jesús llegara, dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, ¿no? O sea, todo ser humano, todo bebé que nace aprisionado en el pecado, ¿sí? Esa es toda la realidad de los hombres antes de Cristo, ¿sí? Por el otro lado están las personas que por la gracia de Dios han sido trasladadas aún después de Cristo. ¿Cuántos hay aquí después de Cristo? Uno, dos, poquitos. ¿Hay más? ¿No? ¿A quién nos referimos? Bueno, son los creyentes, los que por gracia hemos sido salvos, rescatados.
ahora podemos andar en esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como nos dice Efesios 2. ¿Sí? Esa gracia, ¿tú te la ganaste? No te la ganaste, te fue dada. ¿Sí? Y bueno, a partir de ahí, como hemos visto, tú y yo ya no nos relacionamos con Cristo por medio de la ley. ¿Se acuerdan? ¿Sí? No nos relacionamos con Cristo por medio de la ley. Si bien la ley de Dios es santa, justa, buena, perfecta, ¿sí? Eh, nosotros la podemos obedecer ahora en Cristo, no perfectamente, pero sí genuinamente, ¿estamos de acuerdo? Pero nunca, nunca y nunca Dios diseñó la ley como el medio para que los hombres se acercaran a Él para obtener salvación, sino por medio de creer en Jesús. Bueno, ¿qué había pasado aquí? Los judaizantes habían llenado sus mentes, ¿sí?, con la creencia de que es posible, escuchen hermanos, que es posible combinar la ley ceremonial con la fe en Jesús. Eso es lo que ellos habían saturado sus mentes con esta forma de pensar, ¿sí? Ellos tenían entendido que podían agregarle fe, ¿sí?, a la ley, o sea que la fe era como una añadidura de la ley, pero que en realidad eran salvos por la ley. Por tanto, ¿qué pasaba con ellos? Vivían sin esa libertad. No podían ser enseñados directamente por Cristo. La ley, mis amados, nunca tuvo el propósito de liberar a los hombres, jamás. Fue temporal hasta que llegó a Jesús, como vimos. Le mostraba a los hombres su pecaminosidad. Cristian leyó el libro, ¿se dieron cuenta? Y entre más leía, ustedes pueden comprar el libro, incluso hay otros medios donde pueden adquirir, llegar este, a esta historia, ¿no? Pero entre más leía, más grande se hacía su bulto. ¿Por qué? Porque la ley eso te muestra tu pecado, ¿sí? Le muestra la impotencia al hombre de ser libre por medio de sus propios esfuerzos, que vea su incapacidad en cumplir la ley. Entonces corra hacia Cristo. Eso fue lo que hizo Evangelista, corre hacia la luz. Y él corrió, se tapó los oídos y gritó, ¿no? Vida, vida, vida eterna. Pablo explicó en los versículos 23 y 24 a través de dos ilustraciones esta función de la ley. Si tú recuerdas, la primera de ellas fue la de estar como encerrados, ¿verdad? Muy bien, confinados, muy bien. Esa fue la primera. Y la segunda fue la de estar bajo custodia de un ayo, de un paidagogo, ¿se acuerdan? Era la palabra en griego, ¿ok? El paidagogos era un esclavo que lo que hacía es que pues recibía autoridad de los padres de un niño para cuidar de ese niño mientras este niño crecía, ¿sí? Y en ese lapso pues lo trataba ese niño con dureza, con disciplina. ¿Hasta qué? Hasta que llegaba a ser un niño adulto, ¿sí? Bueno, la idea que Pablo muestra en ambas ilustraciones es la de poner en manifiesto el propósito de la ley, que era tanto encerrar al hombre, perdón, hasta que es liberado por Cristo, y el hacerle ver constantemente y severamente las violaciones que él comete contra la ley de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, cuando el niño llegaba a la edad adulta, ¿sí?, ya se le consideraba o cuando llegaba a la edad como joven adulto, bueno, ya no estaba sujeto a un paidagogos. Estoy tratando de recapitular un poco lo que vimos, que ya no necesitaba más el ayo, ya no más. Versículo 24, Pablo lo expone así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En el momento en que Cristo entra en el corazón del creyente, ¿sí?, ese hombre es hecho libre. Esa persona entra en un después de Cristo, ¿sí?, en ese momento. Ya no hay sentido para que esté aprisionado o custodiado por la ley. Ya no tiene sentido. La ley ya no cumple ahí el sentido para el que fue dado. Ya es liberado, ¿sí? Ya no es necesario un trato severo. Esa etapa quedó atrás. ¿Estamos de acuerdo? Quedó en el pasado. Es la figura que está usando Pablo. Ahora este creyente está en una nueva dimensión. Es una dimensión en la que las normas externas son cambiadas por propósitos internos, ¿sí? Las normas externas son cambiadas por propósitos internos. Ese creyente ya no es menor de edad, se ha convertido en un hijo de sangre, ¿sí? Es un heredero total, y todo esto sucede por la gracia de Dios, por la obra finalizada y completa de Jesucristo en favor nuestro. Esa obra nos ha llevado a arrepentirnos, a poner nuestra confianza en Él. Y es ahí solamente que el hombre es verdaderamente libre. Solamente ahí.
El dominio del pecado ha quedado roto y ahora se convierte en el pasado, en aquel pasado. Pablo le dijo a los romanos, no vayas ahí, yo te lo leo, pero si quieres anótalo o recuérdalo. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo, mis amados, no habla de una probabilidad, no habla de algo que a lo mejor va a suceder. No, 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 es un hecho absoluto, es un hecho certero. ¿Sí? ¿Cuál es esa certeza? Bueno, que el pecado ya no controla al creyente. El pecado ya no controla al creyente. Lo que hace el Señor Jesús es que traslada al hombre a esa esfera de vida y victoria. ¿Sí? Y no es que nosotros por nuestros buenos esfuerzos o por nuestros arduos esfuerzos nos liberamos, ¿sí?, del pecado, impidiendo que nos controlase. No, para nada. Esa liberación que Cristo efectuó en la vida del creyente es un hecho real. Ahora ese creyente vive acorde a esa realidad. ¿Sí? Y el pecado no tiene ni la más mínima posibilidad de recuperar en alguna manera el control y el dominio que antes ejercía sobre ese creyente. ¿Te das cuenta del poder del Evangelio? El poder de la obra en Cristo. De manera preciosa, la ley se encargó de mostrarnos nuestra necesidad de la bendita gracia de Cristo. Nos llevó a decir, necesito a Cristo, dame a Cristo, quiero a Cristo, necesito su gracia, ¿sí o no? Fue ahí. No, yo recuerdo cuando yo escuché el Evangelio, digo, no sé, eso me pasó a mí, ¿no? Casi nunca cuento esas cosas, pero yo me acuerdo que fue tal el impacto que había una barra en la cocina, que era el que sostenía la barra. Yo me abracé esa barra, ¿no? Yo dije, para mí esta es la cruz, ¿no? Sálvame que me muero, ¿no? Sálvame, me pierdo. Entonces Pablo nos muestra, ¿no?, en una primer sección, gloria a Dios, así es. Pablo nos muestra en esta primera sección un contraste en la vida sin Cristo y nos muestra entonces el costo tan alto que conlleva esa dureza de las personas. Es como si Pablo dijera, ok, ¿quieres vivir confiando en tus propios méritos? ¿Quieres vivir ahí preso? ¿Quieres seguir siendo tratado, perdón, con dureza y con disciplina? ¿Quieres seguir intentando cumplir los altos estándares de la ley? Ok, pero es imposible que puedas ser liberado. Es imposible. No fuimos llamados a cumplir la ley para salvación. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero dejar eso muy, muy claro. ¿Sí? Ahora, por el otro lado, lo que vemos esta noche es el contraste que Pablo hace, ¿sí?, mostrándonos una vida que se encuentra en Cristo, ese después de Cristo que mencionamos. Y Pablo nos habla de varios elementos de esa nueva vida, de esa libertad que hemos recibido ahora en Cristo. Vamos a leer los versículos 25 al 29, por favor. Gálatas 3, Gálatas 3, 25 al 29. Gálatas 3, 25 al 29. ¿Sí? Bien. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, necesitamos apreciar en una mayor medida y atesorar la obra de Cristo en nuestras vidas, lo que Él hizo, esa gracia que nos fue dada, esas riquezas que nosotros recibimos en Cristo nuestro Salvador. Sí. Y quiero que notes que si tú marcas ahí de los versículos que vimos, me parece son 5 veces que Pablo menciona Cristo, 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 Cristo. Y si te vas desde el versículo 13 hasta el 29, vas a contar que 13 veces Pablo menciona la palabra Cristo. Esto es impresionante, que en una porción relativamente tan pequeña se menciona el nombre de Cristo tantas veces. Y lo que quiere enseñarnos Dios en su palabra es la diferencia entre una vida cautiva bajo la ley y una vida libre por Cristo. Solo por Cristo, mis amados. Es algo que nosotros debemos de valorar más grande. Es lo más grande que nosotros debemos de valorar. ¿Sí? Estamos hoy aquí por la gracia de Cristo. Estamos aquí hoy por la obra finalizada de Cristo. No es porque seamos buenos, por nada en nosotros.
Pablo quería que los Gálatas comprendieran eso y también que nosotros lo entendiésemos, ¿no? La característica más notoria de la ley es aprisionar. ¿Estamos de acuerdo? En base a lo que hemos visto. La característica más notoria de Cristo es liberar. Es liberar a los hombres, aquellos que confían en su nombre. Lamentablemente lo que estaba pasando es que estos judaizantes estaban al lado de estos Gálatas, acuérdense, es una carta que se está leyendo, ¿sí? Pero ellos están empecinados en cumplir la ley para obtener salvación. Y con esto estaban perdiéndose el privilegio de ser cuidados directamente ahora por el Señor Jesús, ¿sí? Todo aquel, no importa quién sea, aquel que busca una vía alterna a Cristo, no confiar en Él, permanece encerrado. Permanece encerrado. Por eso es que Pablo ahí a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: ahora somos libres porque Cristo nos liberó, manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. O sea, Cristo rompió en nosotros esa esclavitud. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, antes de que esto, que no se vaya a confundir, pero la ley moral de Dios sigue vigente, ¿estamos de acuerdo? El amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, eso sigue vigente, eso no ha cambiado, ¿sí? La diferencia es que, bueno, Dios nos ha dado ahora su Espíritu Santo, y ahora por su Espíritu Santo podemos obedecer las normas de Dios, no con sus fuerzas, sino con las de Dios. Amén. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, ¿sí? Dios nos ha dado una nueva libertad en Cristo. Y bueno, Pablo lo que hace aquí entonces es que nos va a dar varios elementos para que ahora tú y yo podamos apreciar y disfrutar los beneficios, el provecho tan grande que tenemos en Cristo, en la salvación que Cristo nos ha dado, ¿sí? La ley, amados, la ley jamás podía darle eso a la naturaleza del hombre. Jamás. La ley nunca podía haberle dado lo que vamos a ver ahora al hombre. Solo Jesucristo puede convertir al hombre en hijo. Es el primer elemento que Pablo nos muestra en el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Y ahí como el primer alto, ¿no? El primer alto. Puntualizar que cuando dice todos, no está hablando de todos. ¿Estamos de acuerdo? Todos no es todos, ¿no? Esa es una herejía y se le llama la paternidad universal de Dios. Eso lo enseñan falsos maestros, ¿no? Todos somos hijos de Dios. ¿Lo han escuchado? Bueno, pues no escuche eso porque eso es una mentira, ¿sí? O sea, si bien Dios es padre es como padre, Dios es padre de todos los hombres como creador, ¿estamos de acuerdo? Como creador, ¿sí? No lo es en la redención. No es padre de todos en la redención, ¿sí? No lo es. Solo los que ponen la fe en Cristo son verdaderos hijos espirituales de Dios. Y bueno, como ahora tienen la nueva naturaleza, ¿sí? Como ahora viven, ahora tienen un nuevo padre, pues tienen que conducirse como el padre, ¿no? De hecho, por eso Efesios 5:1 dice que imitemos a nuestro Padre, ¿se acuerdan? Como hijos amados, ¿sí? Ahora, no podemos negar tampoco que la conducta de los seres humanos que hablan de esta paternidad universal de Dios se contradice con su forma de vivir, ¿no? O sea, dicen que son hijos de Dios, pero se conducen de una manera completamente opuesta, ¿sí? El hombre sin Cristo, les voy a dar algunas citas, es enemigo de Dios. Romanos 5:10 nos habla de eso, ¿sí? Somos enemigos de Dios. También la Biblia nos dice que el que vive lejos de Dios es un hijo de ira. Eso lo menciona Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 3. Dice, entre los cuales también nosotros, ¿sí? Nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿sí? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No nacemos siendo hijos de Dios. No llegamos a esta tierra siendo cristianos. Sí. Tenemos una predisposición natural hacia el mal.
Tenemos una predisposición natural hacia la malicia, hacia la amargura, como pronto vamos a hablar, ¿sí? Nos encontramos bajo la ira de Dios, ¿sí? Estamos designados para muerte y juicio, si nos mantenemos ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense, Jesús jamás, 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 jamás Él enseñó acerca de la paternidad universal de Dios. Jamás, ¿no? En una ocasión Él estaba con un grupo de líderes religiosos, ¿no? Judíos que se creían la crema de la crema, ¿no? Lo mejor de lo mejor, orgullosos. Y Dios les hizo ver, Jesús les hizo ver su realidad de que no eran, o que Dios no era su Padre. Juan 8:44, ¿sí? Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿de qué? De suyo habla, ¿sí? Porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la franca realidad de todo hombre que está alejado de Cristo, ¿sí? Esa es la condición de todo hombre que nace en esta tierra, ¿sí? Producto del pecado de Adán, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Permanece. Ahora, ese hombre, por su propia elección, también permanece ahí. Juan 3:19 apoya esto porque dice: y los hombres amaron, ¿qué cosa? Más que las tinieblas que la luz. ¿Y por qué no vinieron a la luz? Para que sus obras no fueran reprendidas. Entonces vemos que hay una, es algo volitivo, ¿estamos de acuerdo? Hay una elección en querer permanecer en las tinieblas, ¿sí? Y bueno, la única forma de cambiar esta condición espiritual, de ser transformados, es confiando en Cristo. La única forma de ser transformados de enemigos de Dios a hijos de Dios es confiando en Cristo. La única forma de que mis pensamientos y mis actos y todo lo que yo hago sea transformado es que Cristo me salve, es confiar en Jesús. ¿Sí? Ahora, no puedo tener al Padre sin tener al Hijo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí se escucha? No puedo tener al Padre sin tener al Hijo. Cristo mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie. ¿Tenemos que definir nadie? No, no, sin que falte alguien, ¿no? Nadie, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? O sea, el que no está unido al Padre no está unido al Hijo. Juan 15 nos habla de la parábola, nos habla de la vid, ¿se acuerdan? ¿Sí? Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, ¿sí? Y él es el labrador. Yo tengo que estar pegado en esa vid, nutriéndome constantemente. Yo estoy puesto ahí, estoy guardado por él ahí, ¿estamos de acuerdo? Pero yo recibo esa vida constante de la vid, constante de la vid, ¿sí? Poner la fe en Jesús nos ancla a una nueva e inamovible relación con Dios. Juan 1:12, me gustaría que fueras ahí, por favor. Ese es un versículo que yo te pido que marques y lo tengas siempre, siempre, siempre en tu mente. Juan 1:12. ¿Alguien que me ayude a leerlo fuerte? Muchas gracias, muchas gracias. Todos los que le recibieron les dio la potestad, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? O sea, dice que les dio la potestad, en griego es la palabra exousia, ¿sí? Y habla de esa autoridad, habla de ese derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? No por nuestras buenas obras, no por lo que hayamos hecho, no por la membresía en la iglesia, ¿sí? No por estar en casa de oración, ¿sí? Eso no me da, eso no me hace hijo de Dios, eso no me da la autoridad de ser hijo de Dios, para nada, ¿sí? Es sencillamente por poner la confianza en Cristo, ¿sí? Por eso es que Pablo repite Cristo, Cristo, Cristo en varias ocasiones. 5 yo tenemos en esta parte, ¿no? ¿Sí? Hermanos, la posición que Dios nos ha dado como hijos es impresionante, es impresionante, ¿sí? Estar entre los hijos de Dios ahora dice que nosotros gozamos de una verdadera libertad, de una relación especial con Dios como nuestro Padre. Él nos ha adoptado, ¿no? Nos ha adoptado.
Es lo que Pablo va a desarrollar en el capítulo 4 que vamos a ver pronto, es la palabra adopción. Amados, Dios es un Padre amoroso y tierno. Él nos hizo cercanos a Cristo. ¿Para qué? Para cuidarnos, para darnos atención. Y eso no es como que, ay, ¿cuántos valgo yo, no? Es el amor de Dios, habla del amor de Dios. De tomar lo más podrido del mundo y convertirlo en su hijo. Y, ay, hermano, me ofendió. No, eso éramos. ¿Sí? La idea de lo que Pablo nos está hablando aquí es la de una persona adulta, madura, que ahora goza de la libertad. Como decíamos, ya no necesita de un pedagogos, ¿sí? Ya no requiere vivir bajo la supervisión de normativas de ese tutor, ¿sí? Recibe el regalo de vivir en esa relación de amor y gracia con el Padre. Fíjense que en los tiempos de Pablo había una tradición romana que se llamaba la toga virilis, ¿sí? Esta celebración consistía en que un joven que llegaba entre la edad de 14 y 17 años, ¿sí? se, cuando él ya había llegado a esta edad, lo que hacía es que se le ponía una toga, una túnica, que simbólicamente representaba que ese joven, bueno, ya había llegado a la madurez. Ahora ese joven podía discernir, podía actuar con madurez, ¿sí? Ya no necesitaba un tutor que lo trajera a raya, ya no necesitaba eso, ¿sí? En ese momento, cuando él se hacía esta celebración, él recibía todos los privilegios de la ciudadanía romana y con ello todas las responsabilidades, ¿sí? Disfrutaba ese joven esos beneficios, ¿sí? Bueno, es exactamente lo que Pablo nos está hablando, ¿sí? Y que los Gálatas pudieron entender muy bien, ¿sí? Es que nosotros al estar en Cristo tenemos esa libertad, tenemos ese derecho de ser hijos de Dios. Mira el capítulo 4, por favor, versículo 6, ¿sí? Tenemos esa libertad y ahora podemos vivir en coherencia con ello, ¿sí? Aquí nos habla de esta relación, de esta adopción. Versículo 6, capítulo 4, versículo 6 dice, y por cuanto sois ¿qué? Hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino, y sí, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? O sea, cuando creemos, el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Cristo hace morada en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y Él nos habilita para llamar a nuestro Padre como Abba Padre, Abba Padre. Abba Padre era el diminutivo de la palabra padre en arameo. Eran las primeras palabras que podía dar un bebito a su papá, ¿sí? A su padre, pues, papá, papi, ¿sí? Es una manera tierna en la que ellos expresaban esa cercanía con su padre, ¿no? Papá, ¿sí? Bueno, qué tierno es nuestro Dios que nos ha provisto esa manera de relacionarnos con Él, ¿no? Qué tierno es Él. Cuando fuimos puestos en libertad de ese confinamiento en el que vivimos por la ley, se nos concedió el privilegio y el gozo de llamar a nuestro Padre papi, papá. Venir a su presencia en cualquier momento, en cualquier situación. Tú no necesitas que nadie te dé las direcciones cómo llegar hasta el trono de su gracia. ¿Ya que no? Tú sabes llegar ahí. Tú sabes llegar ahí. Y sabes llegar ahí libremente. ¿Sí? Libremente. Nuestro amado Padre nunca te va a decir, estoy muy ocupado para ti. Él te va a recibir con brazos abiertos, te va a decir, ven. Es que pequé, ven. Es que te necesito, ven. Por supuesto, ¿sí? Es el primer contraste entre la vida antigua y la vida nueva que tenemos ahora en Cristo, ¿sí? Aquella vida en la que vivíamos confinados bajo la ley y esta nueva relación que ahora tenemos como hijos por medio de Cristo, ¿sí? Él diseñó esa forma de acercarnos, ¿cómo? Como dice Hebreos 4, confiadamente ante el trono de su gracia para hallar gracia, ¿verdad? Oportuno socorro, alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Imposible aparte de Cristo. Imposible. ¿Estamos bien? Sí. El segundo elemento del cual disfrutamos es el ser justificados. Perdón, al ser justificados por la fe, es que ahora somos revestidos. Mira el versículo 27.
ahora somos revestidos de Cristo. Porque todos, aquí se habla de todos los creyentes, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Posiblemente en la mente de Pablo él continúa con esta misma idea de la toga virilis, ¿sí? Él quiere subrayar y apuntar esa madurez y esa relación con Cristo. En el idioma original, esta frase, estar revestido, se refiere a hundirse en un vestido, se refiere a ponerse un traje, ¿sí? Es otra forma de expresar nuestra identidad con Jesús. Es como vestirnos de nuestra identidad de Jesús, ¿se entiende? Pablo dice que a los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo, ¿cómo estamos? ¿Cómo? Revestidos, revestidos. Esa palabra en Cristo es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Ahora, podría haber una confusión en nuestras mentes al ver esta palabra bautizo, ¿sí? Porque podríamos automáticamente ubicarlo con la inmersión en agua. ¿Estamos de acuerdo? Con ese bautizo, ¿sí? Pero Pablo no está hablando aquí de la inmersión en agua, está hablando de la inmersión espiritual, de inmersión espiritual. No estamos hablando del acto acuático, ¿sí? Estamos hablando de la inmersión espiritual, ¿sí? En muchas citas de la escritura nos habla de ello, ¿sí? Muchas veces la palabra, el bautizo se usaba en diferentes contextos, ¿sí? Tanto en contextos paganos como cristianos, ¿ok? Hablaba de esa identificación con algo. Eso es bautizo, es una identificación con algo, ¿sí? De eso habla, ¿sí? Bueno, el bautismo que está hablando aquí, por favor presta atención, es el bautismo de salvación, ¿sí? El bautismo de salvación. El bautismo en agua no da salvación, ¿estamos de acuerdo? No provee ninguna salvación, ¿sí? Escucha, para los primeros, aquí esto es importante, porque para los primeros cristianos, el bautismo en agua era una acción inmediata después de la salvación, ¿sí? Era inconcebible que una persona no estuviera bautizada después de haber sido salvada. El bautismo es un reflejo externo de lo que pasó interno. ¿Estamos de acuerdo? Del acto interno. Cerramos, ¿no? Pero, como decía aquí, no se está refiriendo a la ceremonia en agua, ¿sí? Se refiere al bautismo, a la salvación, ¿sí? Habla de ese acto sobrenatural y espiritual en la cual Dios en un momento, rompiendo toda barrera de espacio y tiempo, coloca al creyente en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección, en un momento. ¿Te das cuenta? ¿Sí lo entendiste? En un momento lo hace. Él no está sujeto al tiempo y el espacio, ¿estamos de acuerdo? Así que es como si Él, no es como, es Él pone a ese hombre y lo coloca en ese acto, en Cristo. Muriendo con Cristo, sepultado con Cristo, resucitando con Jesús, ¿sí? Acompáñame a Romanos 6, 3 al 5, por favor. Aquí Pablo nos va a hablar más extensamente del bautismo de la salvación, el bautismo de salvación que habla aquí en Gálatas, ¿sí? Romanos 6, versículo 3 al 5. ¿Llegamos? Bien. Él hace una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ten en la mente el bautismo de salvación, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando Dios nos salvó, morimos al pecado. Dios nos unió a Cristo.
Y por ello es que vivimos ahora en la libertad para el Señor, libres de todo control, libres de todo dominio del pecado. Amén. Solo por la obra de Cristo. Y es esa misma obra que nos bautiza y nos reviste de Cristo. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto, hermanos? Nuestra mente finita, ¿no te das cuenta que no alcanza a entender esto? No alcanza a entender eso. ¿No? A ver, ¿cómo? ¿No? Bueno, Pablo nos va a dar, si bien no podemos entender cómo funciona todo esto, ¿verdad? En un solo evento, pero sí nos va a ayudar a entender qué es lo que el Espíritu Santo ejecuta, ¿ok? Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, por favor. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Gracias. ¿Estamos? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso es lo que hace el Señor. Sumerge en Cristo. Bebemos de ese mismo espíritu. Y eso quiere decir que todos los creyentes de toda la historia, por todas las edades, ¿sí?, han tenido el privilegio de estar unidos a Cristo, teniendo el Espíritu Santo morando en ellos. Y esto es impresionante porque no importa cuál sea el trasfondo cultural de la persona, no importa cuál sea su estatus social o su sexo, ¿sí? Vemos que cuando esa persona es convertida a través de lo que significa el bautismo que ya vimos, ¿sí?, somos unidos por su Espíritu en un solo cuerpo. O sea, la definición más sencilla de cristiano sería ser revestido de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es un cristiano? Estoy revestido de Cristo. Eso es un cristiano. ¿Sí? Y esto quiere decir que el Padre te ve a ti y me ve a mí, pero cuando te ve a ti y me ve a mí, lo que ves a Cristo. Eso es precioso, mis hermanos. ¿Sí? A la luz de la perfección de Cristo. William Hendrickson en su comentario dice, han llegado a estar unidos a Él en el sentido que Él es la vida de sus vidas, la luz de su luz, la fuerza de su fuerza. ¿Te lo repito? Han llegado a estar unidos a Él en el sentido de que Él es la vida de sus vidas, la luz de su luz, la fuerza de su fuerza. ¿Qué le puedes agregar a eso? Absolutamente nada, nada, no le podemos agregar nada. ¿Sí? Por eso Pablo repite tantas veces el nombre de Cristo por la posición que tenemos en Él. ¿Sí? El amor que el Padre tiene al Hijo, lo tenemos nosotros. El acceso que tiene el Hijo al Padre, lo tenemos nosotros. ¿Sí? Esto debe ser algo que nosotros tenemos que atesorar, que tenemos que dimensionar en una mayor medida. ¿Sí? Dos aspectos de esta nueva vida en Cristo. Recibimos la gracia de ser hijos de Dios, fuimos revestidos. Un tercer elemento, por favor, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Este tercer elemento es que somos unidos en Cristo. Somos uno en Cristo. ¿Sí? Durante todo el recorrido de la historia, nosotros vemos que hay como que una detonante, o más bien algo que es como igual, ¿no? Es eh, como ese rechazo, ¿no?, en la cultura de las personas que se creen más poderosas sobre las que se creen menos poderosas, ¿no? Esas distinciones sociales, ¿no?, donde la gente se considera a sí mismo superior y a los demás los ve como inferiores, ¿no? Como tú quédate por allá, ¿no? Se le hace a un lado a la gente, ya sea por su clase económica o por su sexo o en otras cosas, ¿no? Fíjense, Aristóteles
llamaba a los esclavos como un implemento animado, o sea, un instrumento que respira. Eso así veía Aristóteles a los esclavos, ¿no? Y que nos sorprenda, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese tipo de línea divisoria fue algo que no eh, escapó en el tiempo de Pablo. ¿Sí? Ese tipo de división. ¿Sí? Había una línea muy marcada y aguda entre los judíos y las naciones paganas, entre la chusma, ¿no? De hecho, los judíos, ¿cómo le decían a los gentiles? Perros, así les decían. ¿Sí? Habían asumido que eran mejores que los gentiles, que los hombres valían más que las mujeres, ¿sí? Y que los amos tenían una posición más alta que los esclavos, ¿no? Eso era claro en los tiempos también de Filemón, que acabamos de ver hace poquito, ¿no? ¿Sí? Bueno, en esa época, de hecho, algunos rabinos hacían una oración que era muy popular. Se levantaban a las 5 de la mañana a hacer esta oración popular. ¿Se las leo? William Barclay en su comentario lingüista dice: en esa oración el hombre judío agradecía a Dios que no nació gentil, esclavo o mujer. Imagínate, gracias Dios porque no me has hecho un gentil, una mujer o un esclavo. Qué tremendo, ¿no? Así oraban ellos, ¿no? Fíjate el orgullo, ¿no? Entonces Pablo lo que hace por medio de la palabra del Señor es eliminar cada una de estas categorías culturales, y lo que hace es que los une en Jesús. ¿Sí? Es un error enseñar que Dios hizo cosas partiendo de la cultura. ¿Estamos de acuerdo? Es un error. No es esto por la cultura. Dios trasciende la cultura. ¿Sí? Las culturas tienen que venir a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios trasciende, irrumpe, rompe todo orgullo. Eso es lo que hizo el Evangelio. Colocó a la mujer en una posición que antes no tenía. ¿Estamos de acuerdo? Y otras clases sociales, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Entonces nunca, nunca pensemos que Dios se limita a la cultura. El Dios de la eternidad ahora se limita a la cultura. ¿Cómo vemos? ¿Será? Claro que no. Pablo en su predicación lo que hizo fue revolucionar el tiempo, ¿sí? Todos los hombres delante de Dios son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, ¿sí? Bueno, también fue Dios mismo quien dice en Romanos 10:12, el mismo Señor es Señor de todos y rico para todos los que le invocan. Él es Señor de todos. ¿Estamos de acuerdo? En la mente de Dios, mis amados, no existe el concepto de que hayan distinciones. Él no tolera eso, ¿sí? De que una persona tenga mayor valor o menor valor. Oh, el pastor tiene, ¿será? Ninguno, a mí me tocó estar aquí, pero ¿por quién derramó más sangre Cristo? O alguna persona que se crea más especial, eso no existe. O alguna persona que sienta que tiene más dignidad que alguna otra, jamás, ¿sí? En Cristo no hay distinciones espirituales, eso es algo que Dios no acepta, ¿sí? Ese tipo de diferencia o de divisiones se originan en la mente humana, no en la mente de Dios, jamás, ¿sí? Somos uno en Cristo y tenemos que tener siempre clara esa igualdad con los hermanos, de donde vengan, no importa, de la clase social que tengan, no importa. Y es muy triste que hermanos o iglesias hoy en día pongan esas divisiones, ¿no? Entre hermanos, por denominaciones, por ejemplo, ¿no? O clase social, ¿no? Va yendo a Santiago, por favor, yo le voy a leer en un momento más, ¿sí? Esas divisiones no pueden existir en la iglesia. Somos una iglesia universal gobernada por la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todos los hombres deben de ser gobernados por la autoridad de la palabra de Dios que debe ser predicada a ellos. Entonces la unidad de Cristo nos permite estar unidos a otros creyentes. Y lo que el texto aquí en Gálatas, yo sé que les dije que fuéramos para Santiago, pero lo que nos enseña es que un cristiano que era judío no gozaba de mayores privilegios de un cristiano que era gentil. ¿Estamos de acuerdo? Que un creyente que era amo no tenía un mayor valor que un creyente que era un empleado o un siervo, o que un hombre que es creyente no tiene una mayor dignidad que una mujer que es creyente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora,
Esto no nos dice de ninguna manera que no hay gentiles, que no hay judíos, que no hay mujer, que no hay hombre, que no hay siervo o amo. ¿Estamos de acuerdo? No nos está diciendo eso. Lo que nos muestra es que nuestra identificación con Cristo no genera ninguna mayor dignidad para con Él. ¿Estamos de acuerdo? Que la de otros, ¿no? Dios no lo tolera. Y aquí en Santiago 2:1, le leo en la Biblia de las Américas, dice: hermanos míos. Bueno, esta es una carta pastoral para hermanos, pues lo está diciendo. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y das atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís: tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le dices: tú estate ahí de pie o siéntate aquí junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Mira el versículo 9, por favor. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. ¿Por qué seríamos hallados como culpables por la ley, como transgresores? ¿Por qué? Versículo 8: por violentar la ley moral de Dios, por violentar esa ley que dijimos en un principio que sigue vigente. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, ¿sí? Si en verdad cumplís la real, ¿no? La ley real, perdón. ¿Sí? O sea, si tú y yo actuamos con parcialidad hacia otros hermanos, estamos violentando la ley moral de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso no puede permitirse en la iglesia de Dios. ¿Sí? Ahora, la palabra no está enseñando que no hay diferentes roles o funciones. ¿Estamos de acuerdo? Se ha enseñado y eso es algo que la vida nos enseña muy claramente. Lo que sí nos está enseñando, lo que sí nos dice es que delante de Jesús no hay preferencias ni distinciones. No las hay. ¿Sí? Hermanos y hermanas, en Cristo somos iguales. ¿Estamos de acuerdo? Así es, en Cristo. ¿Sí? Cubiertos con la misma dignidad de Cristo. John Stott, está escuchando mucho últimamente, pero él dice acerca de esta porción en Gálatas, dice: cuando decimos que Cristo ha abolido estas distinciones, no queremos decir que no existen, sino que ya no crean barreras para la comunión. Está muy claro, ¿no? O sea, ya no hay barreras para la comunión. O sea, si eres nuevamente judío, gentil, empleado, amo, mujer, hombre, Cristo te ve como parte de su cuerpo. Eres uno de Él, eres uno con Él y con otros hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nos llamamos hermanos, porque estamos unidos a Cristo y vamos a pasar toda la eternidad juntos. ¿Cómo ves, Trino? ¿Me vas a aguantar? Sí, amén. No. Veamos el último y cuarto elemento, que es el ser herederos de la promesa. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, ya vimos nosotros en el recorrido del capítulo 3, versículos especialmente 16 y 19, que Cristo es la simiente prometida a Abraham. Y bueno, debido a que el creyente está en Cristo, por ende es heredero de la promesa de Dios. Somos coherederos con Cristo, ¿sí? Somos coherederos con Cristo de todas las bendiciones que se refieren a Él, ¿no? Los creyentes somos descendientes espirituales de Abraham, ¿sí? Ahora, Abraham creyó, ¿estamos de acuerdo? Y como creyó, recibió esa promesa, ¿no? La realidad de esa salvación, ¿sí? Bueno, el creyente también por fe recibe esta misma salvación. Este alto privilegio nos es dado según la promesa, ¿sí? No según las obras, ¿te das cuenta? No según la ley, nos es dado según la promesa, ¿sí? Esta promesa no se está refiriendo en ningún momento a las promesas que están reservadas para el Israel étnico. ¿Estamos de acuerdo? Estas promesas que nos habla Génesis, que corresponden a lo que es territorio y descendencia, están destinadas por Dios o designadas por Dios exclusivamente para el Israel étnico, ¿sí?
Aquí lo que está refiriendo es el tema de Gálatas: Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Pablo lo que quiere aquí hacer es ubicar a los Gálatas, apuntarles hacia Cristo. ¿Sí? Que no se dejaran ir con la enseñanza de los judaizantes. ¿Por qué? ¿Qué enseñaban estos judaizantes? Decían, es que si tú sigues la ley y te circuncidas, verdaderamente vas a ser verdaderamente eres un descendiente de Abraham. Y Pablo lo que le dice es: hey, wake up, despierten, ustedes ya son herederos de Abraham. Ya son. ¿Sí? El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8 versículo 17, dice, me gustaría que fueras, por favor. Romanos capítulo 8 versículo 17. Aquí el apóstol Pablo nos deja de una manera muy clara la posición que tenemos en Cristo. Romanos 8 17 dice: y si hijos, también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? O sea, Pablo dice que somos herederos de Dios. ¿De dónde viene la herencia? De Dios. Pero escucha, mi amado hermano, por la eternidad, la herencia es Dios mismo. La herencia es Dios mismo. Y esto era algo que en la antigüedad se conocía muy bien. En los salmos, el salmista dijo en el Salmo 16:5, si tú lo anotas: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Eso era lo que él decía, lo que, lo que se sabía. ¿Sí? Dios mismo es nuestra herencia. Apocalipsis 21, 3, 4, hasta el final, por favor. Aquí el apóstol Juan, en esa revelación, ¿no? En la isla de Patmos, él nos habla de esta maravillosa realidad. ¿Sí? O sea, cuando cantamos Te veré, tiene que estar sustentado no en un canto de casa de oración. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo canto Te veré, eso está sustentado en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Apocalipsis 21, 3 al 4. Qué deleite cantar esto, ¿no? Pero aquí está, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. La perseverancia de los santos, mis amados. ¿Sí? La perseverancia de los santos, esa es la marca genuina de todo creyente. El creyente genuino va a perseverar hasta el final. Amén. Porque es por la gracia que te fue dada. Esa misma gracia te sustenta todo el camino hasta llegar al final. El verdadero creyente perseverará hasta el final y recibirá esa herencia. ¿Cuál es la herencia? Cristo mismo. Cristo mismo. Él mismo. ¿Sí? Entonces, Pablo ha usado una y otra vez desde el versículo 13, ¿sí? 11 veces el nombre de Cristo, 11 veces, para dejarnos algo muy claro. Cuéntalos en casa. Son 12 dicen Cristo, en una dice Jesucristo. ¿Sí? Para dejarnos claro que Él es el Salvador prometido, que nos puso en libertad para ya no estar presos por la ley, nos dio el derecho de ser hijos de Dios, nos revistió en Cristo, nos unió a otros creyentes y nos dio la promesa de la herencia. Somos herederos suyos, coherederos con Cristo. La herencia es tenerlo a Él por siempre. La pregunta aquí en el versículo 29 es, ¿qué dice? Versículo 29, mira tu Biblia. Si estamos en Cristo. ¿Cómo dice? Versículo 29. Y si estáis, ¿no? ¿Sí? O sea, es la pregunta. Y si vosotros, ¿verdad? O sea, esa es la pregunta, si estamos en Cristo. ¿Te das cuenta que la pregunta no es si soy esclavo, soy libre? La pregunta no es si soy ah, ¿cuál es el sexo? ¿No? La pregunta no es si soy judío o gentil. La pregunta es si estoy en Cristo.
Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Y si estoy en Cristo, estaré eternamente con Él, en la presencia de Cristo. Cristo, 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 Cristo y solamente Cristo. Y si te parece a ti que yo repetí muchas veces el nombre de Cristo hoy, ¿sí? Bueno, no importa cuántas veces repitamos durante toda la eternidad el nombre de Cristo, jamás alcanzarán las veces para decirle gracias a la bendita misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió de la ley, nos salvó para estar con Él, nos alcanzó por su evangelio de gracia, nos proveyó esa misma gracia para llegar hasta el final, para recibirlo a Él mismo. Termino con Tito 3, por favor. Esa vida eterna que nosotros recibimos marca un claro contraste entre la vida antigua y esta vida nueva en Él, esa vida libre de la ley. Aquí en Tito nos deja ver de una manera muy clara lo que hemos visto aquí en Gálatas: el antes de Cristo y el después de Cristo. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Y si alguien, podemos compartir la Biblia, leerlo juntos. Dice, ¿estamos todos? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Quién nos mostró esto? Pausa. La ley. La ley nos hizo ver todo esto, cómo éramos. ¿Te das cuenta? Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Algún día, estando en la presencia de Cristo, gritaremos como cristianos: vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Las buenas noticias es que esa vida eterna ya la recibimos, hermanos. Ya la tenemos. La vida eterna comenzó. Creo que es una burrada lo que estoy diciendo. La vida eterna no puede comenzar, es eterna. Pero nosotros entramos a esa vida eterna. Y un día le veremos. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir dándote gloria, viviendo, buscando tu rostro, sabiendo que tenemos ahora acceso directo a ti para llamarte papá. Ahora somos hijos, revestidos de Cristo, unidos a otros hermanos, en espera, Señor, de esa promesa eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por la nueva vida en Cristo. Ayúdanos a vivir acorde, conforme a esta vida. Te amamos, Señor, y pedimos que nos ayudes a predicar a otros, Señor, esa libertad a los cautivos, Señor. Esa libertad con la cual tú nos hiciste libres, el evangelio de tu poder. Que a ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Muchas gracias, Señor. Por favor, lleva con bien a los hermanos, Señor. Guarda esta palabra en nuestro corazón. Te lo rogamos y pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Su iglesia dice: amén. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga.